Muy buenas tardes, amigos de Regeneración. Otra vez en otra emisión de nuestro programa Creciendo en Familia. Soy un servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta. Y como ya en varias ocasiones hemos tenido la fortuna de contar con la compañía de mi estimada colega, la doctora María Antonieta Chiñas, quien es psicóloga educativa con doctorado en psicología educativa, y vamos a seguir abordando estos temas que a quienes somos padres de familia o quienes no lo son pero están en constante contacto con la gente joven, con los niños, con los jóvenes, con jóvenes adultos como son los universitarios, es decir, con aquellas personas en donde hay de por medio pues una generación o más de una generación, y tenemos el grave problema de la comunicación. Digo grave problema de la comunicación porque para quienes hay ese espacio, ¿verdad?, de una generación de por medio, como maestro, como comunicador, y los jóvenes o los niños, en el más difícil de los casos. A mí me ha parecido extraordinariamente difícil pensar cómo un maestro puede dar clase a niños, ¿verdad? Sí, porque lo más, a la gente más joven que en mi momento di clase fue preparatorianos. Estaba yo joven, daba clase en una preparatoria, y la diferencia era, si acaso, de 10 años. Sí. 10 años aproximadamente, ¿verdad? Pero cuando ya se empieza a dar clase con una diferencia de 30 años o 40, como que ya la cuestión ya cambia bastante. Entonces, la comunicación, un tema en el que Mari, como psicóloga educativa, y un servidor como psicólogo clínico, pues queremos compartir estas experiencias y tratar de aportarles algo, que es el propósito de este programa. Mari, estábamos comentando antes del inicio del programa y en otras ocasiones que hemos tenido oportunidad como maestros universitarios, de la importancia de comunicarse con los hijos, la importancia de comunicarse con la gente joven, sí. Que es algo extremadamente difícil, y así lo subrayo, en extremo difícil, porque lo veo cotidianamente, lo veo en mi consulta, con los padres de familia que dicen: doctor, ya hablé con mis hijos o con mi hijo X que le está causando problema. No el hijo, no, cuidado con confundir. El hijo no está causándole problema a los padres. Son los padres los que están generándole problemas a los hijos, y lo único que hace el muchacho, lo único que hace el hijo es reflejarle a los padres, ¿sí? Claro. La problemática que los padres están dando. Entonces dicen: ya le hablé por la buena, ya le hablé por la mala, y no entiende. Sí. Obviamente somos los padres o los maestros. ¿Los adultos? Los adultos, ¿verdad?, quienes no entendemos, no sabemos cómo comunicarnos con los jóvenes. Sí. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Qué óptica tienes al respecto, Mari? Pues fíjate que muchas ideas, ¿no? Ahorita que ya lo comentabas, así como trayéndolo de manera más sistemática, pues la comunicación empieza desde que somos bebés, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer un ejercicio o comentarles a los papás la importancia desde que los niños son pequeños, hablar con ellos. Y muchas veces dicen: no, pues está pequeño, no me va a entender, no entiende, ¿no? Pero a lo mejor no entienden el contenido de las palabras, pero sí entienden las emociones en las palabras, ¿no? Entonces es muy lindo o muy interesante cuando la mamá está muy contenta, por ejemplo, y los bebés están tranquilos. Si la mamá está tranquila, el bebé está tranquilo, porque se crea una atmósfera de conexión en donde pues el clima es tranquilidad, ¿no? Si la mamá está ansiosa o preocupada o enojada, pues obviamente eso se va a reflejar también en la forma de hablar, de relacionarse, y eso también como papás tenemos que entenderlo,
¿no? A veces nos platican, bueno, es que es un bebé muy difícil, es un niño muy difícil, y ahí puede haber varias opciones, ¿no? En que en casa esté habiendo alguna situación emocional no tan cuidada, o sea, que no se pueda resolver con tanta facilidad y que esto genere ansiedad, angustia, tristeza, y entonces los niños pequeños pues obviamente lo entienden, ¿no? De ahí, fíjate, la importancia de las palabras, ¿no? Empezar a poner palabras que den contexto. Esta cosa maravillosa de pasar del sentimiento a la palabra, ¿no? Como tal, estoy triste, ¿no? ¿Por qué estás enojada? Te dicen, ¿no? Los niños. No estoy enojada, estoy preocupada, ¿no? Por ejemplo. O el papá, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tienes hoy? ¿No tienes ganas de hablar? No, pues sí tengo ganas de hablar, pero vengo muy cansado. Desde ahí empieza, ¿no? Esta claridad en el pensamiento de los chicos. Obviamente, a lo mejor no van a dimensionar la tristeza como cualquiera de nosotros adultos pudiéramos, ¿no? Decir, o un enojo, una decepción, una pérdida, algo. Pero sí es importante empezar a poner palabras y eso nos va a dar, pues, más adelante la afortunada situación de que ellos también van a poder identificar, ¿no? Estas palabras, hablando desde los sentimientos, ¿no? Llegará entonces el momento, ¿no? Maravilloso de que un adolescente diga, no sé cómo me siento, no me hablen, ya me voy a mi cuarto, porque ni yo me entiendo. Entonces, eso es así, va a ser como muy bueno, porque entonces los jóvenes van a saber poner palabras en esos sentimientos, por ese lado, ¿no? Ahora, por el lado del desarrollo cognitivo, también, que también lo comentábamos antes de entrar al programa, qué importantes son las palabras para que nosotros podamos estructurar nuestro pensamiento, ¿no? Por ahí algún psicólogo educativo famosísimo decía, ¿no? Sin pensamiento, sin palabra no hay pensamiento. Entonces el pensamiento se estructura a partir de las palabras. Y cuando hablamos de pensamiento, pues hablamos de todos los procesos cognitivos, de toda la inteligencia para otros psicólogos, ¿no? Que implica el conectar, ¿no? A través de todas las estructuras mentales, la palabra. Porque muchas de las cosas que vivimos en la sociedad son a través de la palabra. Y entonces ahora es pues muy lamentable, muy triste, y esperemos que no tenga tantas consecuencias en la sociedad, ahora que ya no se está hablando. Tengo aquí mi cuadernito, porque no me fío de la memoria. Y tomo nota porque has expresado algunas situaciones que desde la óptica clínica tienen una observación con un enfoque interesante, como por ejemplo, hablas del lenguaje no verbal, sí, ¿verdad? Con el bebé. He hecho experimentos no controlados, como dirían los experimentalistas o la gente rigorista, sí, ¿verdad? Con un bebé, un pequeñito de, ¿qué les parece? 6 meses. Pongan ustedes una cara adusta, firme, dura. Sí. Y dice la persona X, mira, te presento a mi bebé, o el bebé nuevo, etcétera. Hola niño, qué guapo estás, qué linda estás, nenita. Te ves sana, etcétera, etcétera. El bebé sí se va a quedar así como diciendo, ¿y esta cosa quién es, no? Claro, ¿sí? Porque una es la expresión hablada y otra es la expresión corporal, sí, como tú muy bien decías. Y dice la gente, es que los bebés son muy hábiles para leer el lenguaje facial. Los bebés, todo mundo. Sí. Y por supuesto los bebés son mucho más sensibles por su condición instintiva. Claro. Que mientras menos culturizados estén, pues más instintivos son, sí, ¿verdad? A ese bebé vamos a sonreírle en una forma grata y vamos a decirle, escuincle espantoso, qué feo estás, mira nomás qué fachas tienes, etcétera, etcétera, sí, y el chamaco se va a reír. Sí, así es. Sí, le vamos a decir una serie de expresiones peyorativas verbalmente, pero el niño lo que está leyendo es la comunicación corporal, la comunicación facial, y lo mismo
en otro nivel, en el nivel de niños, en el nivel de adolescentes, aquí ya mucho más complejo porque ya está presente el don de la palabra, el beneficio de la palabra, como en algún momento lo comentaste. Y existe mención a algo que es bastante frecuente en la consulta, cuando el joven expresa, no sé cómo me siento. Sí. Aquí vamos a ver dos vertientes, sí. Si no es que surge otra. Claro. No sé cómo me siento, pero vemos el lenguaje corporal, el lenguaje facial de este joven, lo vemos triste, lo vemos tenso, ansioso, en ocasiones deprimido. Y el no sé cómo me siento se puede entender como no sé qué etiqueta ponerle a mi sensación, cómo codificar, cómo ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo. Claro. Y esto, amigos educadores, padres de familia, nos está enseñando algo mucho, mucho más de fondo, que es una estructura superyoica, un aprendizaje profundamente internalizado, profundamente, así profunda, mente, internalizado, que está todavía en funciones de rectoría del pensamiento del joven, porque recuerden que cuando somos niños, el común de los padres o nuestros educadores nos dicen, dictaminan cómo debemos sentirnos. Debes estar triste porque murió la abuela. Debes estar contento porque nos cambiamos de casa. ¿Sí? Y ahora ya tienes un jardincito o tienes una habitación más grande. Y el niño lo que está pensando, pues sí, tengo un jardincito en la casa, tengo una habitación más grande, pero mis cuates se quedaron allá en la cuadra o allá en el barrio. Claro. Mis cuates de toda la vida. ¿Sí? Cuando los padres, los educadores, gobiernan los sentimientos de los niños, de los jóvenes, la situación se complica y generamos conflictos. Sí, porque además eso, ¿no? Qué bueno que lo aclaras. Cuando yo me refiero a que se hable con ellos, ¿no? Es ayudarlos a que expresen, ¿no? Pero también tenemos que darles como toda la gama de los sentimientos. ¿Y quién nos ayuda a nosotros, Mari, a escoger o cómo aprendemos a escoger el lenguaje que los jóvenes sean capaces de recibir y de integrar a su nivel? Claro, pues como yo digo, esto empieza desde que somos bebés o desde que los niños son bebés, ¿no? Entonces, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Eso también siempre lo digo, ¿no? Los papás a veces entran como en mucha ansiedad, se están haciendo las cosas correctas, pero bueno, es parte de, ¿no? De lo natural que puede llegar a ser una paternidad, aunque ahora pues ha estigmatizado un poco más. ¿Cómo? Pues fíjate que yo creo que en la medida en que los papás o los adultos, ¿no? Maestros o papás tengan claridad en los mensajes, ¿no? Entonces, reconocer también que a veces no lo sabemos todo, que igual nosotros tenemos que acomodar algunas cosas como para poder decir, ¿no? Qué es lo que nos sucede, pero ese es el camino, ese es el buen camino, ¿no? De enseñarles a ellos a expresar. Creo que el hecho de que un joven adolescente diga, no sé qué siento y no sé qué siento, qué etiqueta ponerle, es bueno. Porque de alguna manera está poniendo él, ¿no? Sí, está yendo más allá de lo que pudiera ser una etiqueta o de lo que le han dicho que es correcto que ponga, ¿no? Entonces, nosotros les digamos a los hijos, tienes que estar contento porque esto, pues quizá no sea tan el camino, ¿no? Es el camino como con los bebés. Estoy contento porque tenemos logros y se me nota y lo disfruto y me río y puedo en este momento ser más flexible y puedo estar, ¿no? A lo mejor más relajado. Entonces, ese aprendizaje, ¿no? Del lenguaje, obviamente emocional, pues también va muy de la mano con lo vivimos, ¿no? Este ejercicio que tú haces con los bebés, ¿no? Es maravilloso. Porque entonces es y luego de repente vemos a personas
que pueden ser muy amables, pero que no son afectuosas, ¿no? Entonces algo nos detiene para entablar una relación, ¿no? Sí, aquí el problema, por llamarle problema, es la diferencia, por razones obvias de la adultez temprana, la adultez madura, la adultez tardía, o como se le quiera llamar, ¿verdad? Sí. La forma como vamos articulando el lenguaje, Sí. ¿sí? Es muy distinta y con unas bases ya muy distantes cronológicamente, a veces culturalmente o académicamente, sí. del joven. ¿Cuántos padres de familia, padres de hijos, padres de jóvenes, nos dicen, es que ya hablé con mis hijos, Sí. ya les dije esto y esto y esto y esto, y entonces sí entienden, doctor, de veras, sí entienden? Pues no entienden, que sí, pues que no, ¿verdad? Claro. En esta posición figurada. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? Porque uno está expresándole, Mari, las emociones de adulto. Claro. ¿Sí? Estamos expresando las palabras de un adulto, el lenguaje que habitualmente empleamos. Y peor todavía, si una persona tiene un cierto grado de culturización, entonces pretendemos que nuestros hijos, los hijos que nos rodean, vayan teniendo este vocabulario cada vez más elevado. Sí se vale, pero aplicarlo en el momento adecuado, en el contexto adecuado, para continuar con este proceso de educación. Pero si empleamos un lenguaje adulto, aún en el orden de lo coloquial, no es el lenguaje coloquial de un adolescente, claro, o de un niño. De tal manera, cuando dicen los padres, es que sí entiende porque le pregunto, ¿qué te dije? ¿Verdad? Pues me dijiste esto y esto y esto. Ah, pues sí, la memoria les funciona. Pues sí, pero no es un examen, ¿no? Sí, ¿me entendiste? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque el español lo entienden muy bien, perfectamente bien. ¿Qué te dije? Y repiten lo dicho. Y entonces el adulto, inclusive el maestro dice, sí me entendió, pues con frecuencia no entendió. Sí. ¿Por qué estoy afirmando que no entendió? Porque nosotros adultos le estamos mandando al niño, al joven, un mensaje de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra visión del mundo, que no es la misma dimensión que tiene un problema para un adulto, no es el mismo problema, no es la misma dimensión que tiene para un niño. Recuerdo muy bien hace ya un buen número de años que llegó un hombre que andaría en sus 45, 47 años, muy mortificado, de veras se sentía muy apenado consigo mismo y lo expresó con una muy saludable autocrítica. Doctor, me siento muy mal porque tengo un niño, tenía el niño como, que sería 5 o 6 años, el clásico descuidito, ¿verdad? Que tenían hijos adolescentes, pero se descuidaron y llegó el chamaco. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, dice, me desespero porque a un juguete se le rompió una ruedita. Dice, es un cochecito que le compré en X país, en el último viaje de negocios que hizo, un hombre adinerado, y pues estaba jugando, se lo traje al niño, su cochecito, su favorito, sí. Un juguete caro, muy bonito, y el niño lo disfruta, pero el caso es que se le rompe una ruedita al juguete, y el niño hizo un drama, pero terrible, ¿verdad? Hijo, te lo voy a componer, bla, bla, no, y el chamaco llore y llore. Me desesperé por el drama que hizo por una ruedita de su cochecito, doctor, y que le planto un par de nalgadas. Bueno, pero ya recapacité y dice, pues, no era para tanto, ¿verdad? El niño estaba llorando porque, pues, se le rompió su cochito, su favorito, pero sí me desespero, pero algo me decía este hombre, que, pues, no era la forma adecuada de resolverlo. Ajá. Le pregunto, ¿qué coche tienes?
Pues nomás de ver su discurso personal, físico, me he dado cuenta que era un hombre adinerado, con trapitos finos y demás. Entonces, ¿qué coche tienes? No, pues un coche fulano. En aquel momento, pues de lo más caro que había en el mercado automotriz, un coche muy caro, tipo deportivo, etcétera. Y disfrutas tu coche. No, hombre, que no era tonto, por supuesto. Claro. Y empezó a sonreír como diciendo, ¿para dónde irás? ¿No? Ya sé, para Sí, ¿a dónde vas? Cuando te preguntas. Sí, lo disfruto, doctor. Ajá. ¿Qué sentirías que a tu coche se le rompiera una ruedita en el periférico y se le salía la ruedita? ¿Qué sentirías? Se quedó callado y sonrió. Pues evidentemente se iba a poner a llorar. Claro. ¿Sí? Es decir, fue un ejemplo muy vívido de cómo los adultos no dimensionamos la situación de un niño. Sí. ¿Sí? Devaluamos, y por eso algunos jóvenes, algunos niños no saben cómo se sienten. Uno, no saben ponerle la etiqueta de lo que están sintiendo, ¿sí? Y en el todavía peor de los casos es no sé cómo sentirme, es decir, no tengo permiso internalizado. Sí. Porque debes sentirte bien, debes sentirte mal. No tengo permiso para deprimirme. No tengo permiso para sentirme bien, para sentirme alegre. Porque los niños están jugando y llega la familia X del sepelio del abuelo, de no sé quién. Debes sentirte triste porque tu abuela murió. Pues estoy jugando, ¿verdad? Y la abuela ya se fue y como que no le causó mayor impacto. Claro, y también dependería, en el caso de una muerte también dependería de la edad, ¿no? Eso que comentas es como muy, muy, muy importante, ¿no? También saber identificar los años, ¿no? Los procesos de desarrollo infantil y en qué momento, ¿no? Podríamos hacerlo. Pero fíjate que también es importante esa mirada adulta, ¿no? O sea, sí, a lo mejor no impositiva, como dices, ¿no? O no te doy permiso que sientas, pero también, ¿no? Algo que es importante es ese referente adulto, ¿no? A lo mejor, como dices, cuando platicamos y cuando con los más pequeños, obviamente sí tenemos que bajar ese nivel, ¿no? De estructura, cómo estamos estructurando las palabras, cómo estamos dialogando con ellos, pero sí es importante esta mirada, ¿no? O sea, esta mirada adulta hacia algún fenómeno que esté pasando, conflictivo o no, porque puede ser también, ¿no? Algo muy lindo, ¿no? Y que lo disfrutemos todos, pero también a esos niveles, porque entonces también ahí la estructura, algo que comentábamos en algún programa anterior, los adultos ahora están renunciando a ser adultos y entonces ahora pues ya no son los papás o ya no son los maestros, sino son los cuates, ¿no? Entonces esa otra circunstancia del lenguaje, ¿no? También, ahorita que lo comentabas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, relaciones de padres-hijos que se hablan así con groserías y despectivamente, ¿no? Y bueno, y porque eso es así ahora y los chicos se relacionan así, ¿los papás tendrían que hacerlo? Pues yo creo que no. Yo creo que ahí está también parte de esta diferencia generacional, ¿no? Que también ellos entiendan que, bueno, ha transcurrido un cierto tiempo y que finalmente los adultos vamos ayudándoles a ellos a crecer. Esto que dices de las palabras se me hace muy, muy interesante, porque a veces nosotros utilizamos algunas palabras que para nosotros quedan muy claras y las comprendemos, ¿no? Muy bien. Hay ejemplos maravillosos, como aquel caso de un niño que era muy guerrista y la mamá siempre le decía, habla despacio, ¿no? Y él seguía y hablaba y gritaba, iba por todos lados, y la mamá insistente, ¿no? Las primeras veces hasta que la harta le grita, ya te dije que hables despacio, ¿no? La nalgada. Y entonces ya el niño pues se va desconcertado, se sienta, llora y regresa y le dice, mamá, ¿qué es despacio? ¿No?
Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos hablando, ¿no? En la medida en que ellos nos comprenden. Como dices, a lo mejor nosotros estamos aquí, ¿no? Hablando y tratando de resolverlo casi cultural, antropológicamente el fenómeno, y pues los niños no tienen esa información. Entonces también es importante saber qué nivel están, ¿no? Manejando. Otro ejemplo, fíjate, bien bonito también a la par en las escuelas, ¿no? Que generalmente se pone en los libros, es el niño que va a la escuela por primera vez y entonces la maestra les dice que cuando oigan su nombre tienen que decir presente, ¿no? Y entonces ya pasó el día de trabajo, el primer día, salen los niños pequeños, obviamente, ¿no? Preescolar, quizá. Y la mamá le pregunta al niño, oye, ¿y cómo te fue en la escuela tu primer día, los amiguitos, ¿no? Y el niño dice, no, me fue muy mal. ¿Y por qué te fue muy mal? Porque cuando llegamos, la maestra nos dijo que cuando oyéramos nuestro nombre, nos iba a dar un presente. Y nunca nos lo dio. Entonces no me gusta la escuela, ¿no? Entonces, fíjate que... puede ser algo muy simpático, pero sí de considerarlo, porque a veces nosotros tenemos otras palabras, ¿no? Estructuradas, y pues los niños no. Entonces ahí tenemos como mucho trabajo que hacer. Es que tocaste un punto que cotidianamente lo vivimos, pero en la forma como lo abordas, me hizo recordar esto de presente. Cuando estaba en primaria, había una maestra muy rígida, muy dura, ¿sí? La maestra Tere. Miss Tere le decían, ¿no? Bueno, el caso es que cuando en el salón alguien comentaba algo o alguien platicaba algo, por ejemplo, éramos niños de 6 años, 7 años. Uh-huh. Señor Reyes y compañía. Pues, ¿cuál señor, verdad? Sí. Sí. Y compañía. Compañía era realmente generaba desconcierto. Claro. ¿Quién es compañía o qué es compañía? Señor Reyes y compañía. Una forma de decir cállense. Pero era desde su esquema. Claro. Uh-huh. Sí, desde su esquema. Pero nadie entendíamos que decía, además, señora, un chamaco de 7 años. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es decías hace un instante, Mari, como cuando los padres actuales, aquí la cuestión, desde mi óptica, lo siento muy, muy complejo, otro orden de complejidad que desde tu óptica, porque los padres que actualmente tienen hijos jóvenes, uh-huh. Esta generación sí. de las personas que estamos tardando mucho, mucho más tiempo en envejecer, uh-huh. mucho sí, más tiempo, sí, sí. por razones, no sé si de la calidad de proteína que hemos comido, no lo sé. Uh-huh. Pero a pesar de que la alimentación antes era mucho más sana, uh-huh. sin tanto químico, ahora le llaman lo orgánico, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, no conozco comida inorgánica, pero bueno. Nos estamos tardando más tiempo en hacernos viejos. Sí. Ahí, esto sería otro tema. Los padres que son cuarentones y tienen hijos adolescentes, sí. La cronología, hay una franca distonía, una ausencia sí. de sincronía entre su madurez emocional y su estado físico. Sí, sí, sí. Porque actualmente, bueno, casi siempre, un hombre de 40 años está en plenitud también de potencial físico, 40 y tantos. Pero aquí el asunto es que ese poder físico, esa integridad física, esa salud, flexibilidad, la confunden con juventud. Uh-huh. Sí. Y entonces se niegan a
iba a decir a convertirse en adultos. Adultos cronológicamente ya lo son. Algunos piensan, y lo decimos en forma coloquial, que lo que se hace viejo es el pellejo, pero no el corazón, ¿sí? Pero la preocupación es que se pierde la dimensión de la ubicación y el contexto, la ubicación personal y el contexto. Es decir, no saben poner cada cosa en su lugar y entonces quieren llegar al trabajo casi de bermudas. Sí. Sí, y vemos a los cuarentones correteando muchachitas de 20 años en los antros. Sí. Sí. Entonces sí, ahí fíjate que eso también es otro tema, ¿no? Muy, muy importante. Hoy en la sociedad actual, lo que está favoreciendo, permeando todo, es la juventud, ¿no? Yo me quedaría con eso. Sí. La carga social está fuertemente dirigida a la juventud. Pues es un tema para continuar abordando. El tiempo se nos ha echado encima. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos contar con ella en una próxima ocasión, nuestro próximo programa, Creciendo en Familia. Muchas gracias, muy buen provecho. Buenas tardes.